Virus, ¿qué son? Definición, tipos y formas, por Manuel Durante Suárez. Los virus son especies de cápsulas proteicas que en su interior contienen únicamente información genética, es decir, contienen exclusivamente ADN, ARN o una mezcla de ambos. Como sabemos, el ADN es información genética igual el ARN, que sirve para única y exclusivamente la replicación del virus. La información genética contiene es específica para cada tipo de virus, es decir, lo caracterizan, individualizan y lo definen como tal. En cuanto a su tamaño, los virus son nanopartículas extremadamente pequeños, visibles única y exclusivamente con microscopios de barrido atómico muy especializados. Son difíciles de ver con un microscopio común. Sus medidas oscilan alrededor de los 10 nanómetros aproximadamente, es decir, 100 veces menores a una bacteria. Los tipos de virus que existen en la naturaleza son los siguientes. Estoy refiriéndonos al material genético que contiene. En esto radica esta clasificación, ya que tenemos los adenovirus. Son los que poseen en su interior una molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico, que puede ser simple o de cadena doble, el cual al invadir la célula, introducen el ADN en el núcleo de la célula para poder iniciar su replicación. Entre estos se encuentran los bacteriófagos, que parasitan bacterias, los causantes de catarro, enfermedades en los ojos, propiamente adenovirus, y los papilomavirus, que provocan verrugas. El siguiente tipo de virus se refiere a los retrovirus, que son aquellos que contienen ARN o ácido ribonucleico. Este ácido ribonucleico se introduce, no necesita llegar al núcleo, sino simplemente con invadir el citoplasma puede iniciar la replicación del virus. Obviamente necesitan invadir una célula de algún organismo vivo y llegar directamente al citoplasma, de tal manera que la infección es prácticamente inmediata, igual a la replicación. Aquí tenemos a los causantes de hepatitis, de influenza y del SIDA, entre otros. En cuanto a tipos de virus, tenemos en cuanto al daño que causan o al huésped al que se dirigen, tenemos tres tipos: los que infectan bacterias, los que infectan plantas y los que infectan animales. Podemos ver aquí la estructura de cada uno. Los que infectan bacterias podemos decir, son virus algo complejo, que están formados por una cabeza y una especie de cola, e incluso pueden tener un cuerpo alargado y algo así como colas que aparentemente les sirve para moverse. Tenemos los de tipo casi cilíndrico o helicoidales, y tenemos los casi esféricos, ¿sí? Como podemos ver en cada uno de ellos, el DNA o ARN va en su interior, ¿sí?, formando cadenas,
tenemos el RDA y tenemos la cobertura, que es una especie de proteica que protege el interior, donde va la información genética. Igual ese, ¿no? Tenemos acá la cadena de formación genética y el recubrimiento. Bien, entonces, en cuanto al tipo de organismos que infectan, podemos clasificarlo en 3 tipos: los bacteriófagos, que infectan bacterias, los que infectan plantas y los que infectan animales. Lo que ya veíamos, el esquema, ¿no?, de estos tipos de virus. El bacteriófago, bueno, complejo, un helicoidal y un icosaédrico, acá arriba, se complementan, el ADN. El icosaédrico, bueno, el bacteriófago, pues lo que contiene exclusivamente es ADN. En cuanto a icosaédricos, que son los que infectan a los animales, ya veíamos, pueden tener igual ADN o ARN. La cubierta proteica, el ácido nucleico dentro, la envoltura, que es proteína, y algo parecido a espina o corona. Y los virus helicoidales, ¿no?, igual, la cadena de ácido nucleico en medio del interior y la proteína alrededor, formando una cápsula o cápside que protege la información genética. Estos infectan, como ya veíamos, a los vegetales, a las plantas. De igual manera, su contenido puede ser de ADN o de ARN. Bien, en cuanto a la forma de los virus, pues tenemos ya veíamos, helicoidales o filamentosos, que tienen forma de hélice y una cavidad central, ya lo vimos allá. Icosaédricos son casi esféricos y simétricos, son los más abundantes y infectan a los animales. Y los complejos combinan los tipos anteriores, es decir, helicoidal, icosaédrico, e incluso pueden tener componentes adicionales como cola de proteínas para desplazarse. Esto es en cuanto a las formas, a la forma que presentan los virus en la naturaleza. He aquí la imagen, ¿no? Icosaédrico, el filamentoso o helicoidal, y el complejo, con cabeza cola, ¿no? Es decir, podemos tomar icosaédrico como cabeza y un helicoidal o filamentoso como la cola, y aparte lo adicional, ¿no?, que pueden ser como patas o colitas para moverse, aunque es un decir, ya que no tienen movimiento. ¿Tienen vida los virus? Bueno, la ciencia ha demostrado que no se les puede considerar como seres con vida, aunque estén en el límite quizás entre la vida, entre lo vivo y lo no vivo. ¿Por qué no se les considera seres vivos o no son organismos vivos? Bueno, pues prácticamente porque son únicos, como veíamos, son cápsulas proteicas que contienen única y exclusivamente ADN, información genética nada más. Es decir, no realizan ningún tipo de actividad metabólica, que el metabolismo implica que pudieran consumir energía. Por lo tanto, tampoco tienen movimiento y prácticamente son inertes, es decir, pues no se mueven, ¿no? Son extremadamente indefensos y vulnerables a las condiciones del medio ambiente terrestre externo, ¿no? Por lo mismo, no son organismos que demanden energía, que demanden movimiento, que tengan que reproducirse por sí mismos. Es únicamente, pues, si son expulsados al medio, flotan por algún tiempo, de segundos a minutos, hasta ser destruidos por las condiciones del medio ambiente, de acuerdo en qué lugar sean expulsados de los hospederos. Entonces no tienen vida. Al no realizar el metabolismo no se les puede considerar como seres vivos. El ciclo de transmisión del virus, ¿no? ¿Cómo existen? ¿Qué es la explicación? Entonces, si son totalmente indefensos, ¿cómo es que existen? Y no realizan ninguna actividad metabólica que los mantenga vivos o que les pueda dar vida, ¿cómo existen? Bien, su existencia es posible gracias a que infectan a organismos vivos
donde se reproducen y multiplican. Un ejemplo aquí, en el caso del virus del Zika, un mosquito que adquiere la infección en algún lado, la transmite a un organismo vivo, en este caso una persona que no está infectada. Transmite el virus, el cual entra al organismo y se hospeda en varias partes del cuerpo, en este caso útero, infección, ¿no? en el hígado. Infecta las células donde se replica y después, al replicarse, surgen nuevos virus, mayor cantidad del que entró a la célula, y posteriormente un segundo mosquito que pica a la persona infectada lo puede transmitir a una segunda persona que no esté infectada, y así continuar el ciclo. En este caso del Zika, bueno, el vector de transmisión es el mosquito. Principalmente, sin él no puede transferirse al organismo vivo para seguir su replicación, ya que en el medio exterior, como decíamos, ineluctablemente muere. No se puede, bueno, morir es un decir, simplemente se fragmenta y desaparece en el medio exterior, y su única manera de sobrevivencia y conservación es infectando organismos vivos donde se replica. Y después es expulsado al exterior, ya sea por un mosquito o por otro medio, y continúa el ciclo. Transmisión e infección. Bueno, esto quiere decir que pasan de organismo vivo a otro mediante diversas formas o procesos de transmisión característicos según el tipo de virus de que se trate. Es decir, no todos se transmiten por mosquito, ¿no? Bien, la transmisión a través de picaduras de insectos, mordeduras de animales, aire, a través del aire, esto producto de estornudos, saliva o heces que contaminan el aire y después penetran en los organismos vivos por la respiración o por heridas. Por contacto, heridas, manos sucias, etc. Ejemplo de transmisión. Para el caso de la hepatitis A, aquí vemos, ¿no?, el proceso. Se infecta a la persona, pasa a su organismo, pasa al hígado, se replica, la persona enferma, pero después vuelve a ser expulsado hacia el medio y se transmite por contacto directo, ¿no?, entre persona a persona, es estando cerca, porque hablas, lo respiras, a través de las comidas y bebidas de la persona, los residuos que haya dejado y obviamente los utensilios que haya utilizado, ¿no?, donde pudo haber impregnado con saliva, etcétera, todo eso. El ciclo de vida general. Bueno, como ya vimos, el ciclo de vida se caracteriza principalmente en que entra a un organismo vivo, se traslada a otro mediante diferentes procesos, que uno es la fijación del virus, después penetra la célula, luego se replica, se ensambla o se encapsula y luego es liberado para posteriormente poder infectar a un nuevo organismo. Reproducción de los virus. ¿Cómo se reproducen? Bien. Esta se lleva a cabo mediante procesos de replicación llamado precisamente replicación viral. Y este es el evento por el cual una partícula vírica se multiplica en varios órdenes de magnitud mediante el secuestro de la maquinaria enzimática de la célula huésped. Como los virus no están compuestos por células, no pueden reproducirse de manera independiente, necesitando estrictamente de huésped celular para hacerlo. He aquí el cuadro del ciclo reproductivo de los virus. Como podemos ver, la primera parte de la fijación en los límites de la célula, ¿sí?, el primer proceso, es decir, después de que infectó a la persona, entra al torrente sanguíneo
y tiene que llegar hasta las células individuales, fijarse en la periferia antes de penetrar la célula, en los límites de la pared celular, para posteriormente proceder a la penetración de la célula. Este es un esquema general, puede variar en algún tipo de virus, pero es el esquema general de cómo se da el proceso reproductivo de los virus. Bien, como decíamos, después de que se fija en los límites, inicia la penetración, que es ya introducirse al citoplasma de la célula, y de ahí la siguiente es invadir el núcleo y desenvolverse, es decir, liberar la carga que trae de genes. ¿Sí? Después del desenvolvimiento, obviamente, los genes son liberados y se ordena a la célula, al núcleo de la célula, su replicación, y para este proceso se inicia con la transcripción, es decir, la célula invadida pues tiene que transcribirlo, luego traducirlos para saber cómo se van a formar la síntesis proteica que formará el nuevo ADN, ¿no? Porque la célula tiene que tomar de los nutrientes que tiene, de la energía que tiene, y iniciar un trabajo de síntesis de aminoácidos y proteínas para formar lo que el esquema del virus le está exigiendo que construya, es decir, los genes que le dan forma al virus. Entonces, lo transcribe, lo traduce y lo replica. Después de que ya sabe cómo se va a replicar, ya se replica. Todo el ADN empieza a ser replicado, o ARNs, depende de lo que contenga. Es decir, de uno pues empieza a haber más, ¿no? A replicar. Esto va a dar como resultado la formación de nuevos virus. Y el siguiente paso es el ensamblaje, es decir, la formación de los nuevos virus ya formado el ADN. Lo que pasa, se ensambla, se introduce, se forma la cápsula proteica y se liberan nuevos virus ya formados. Se da el proceso de liberación hacia el torrente sanguíneo de un virus que entra, pues se construyen más de uno, infinidad de virus, o una cantidad superior a la que ha penetrado la célula. Estos se van al torrente sanguíneo y continúan su viaje para seguir infectando nuevas células, porque hay que tomar en cuenta que el virus necesita células para poder seguir existiendo y replicarse. Entonces el torrente sanguíneo los lleva a otro órgano, si en esos órganos existen células, atacan las células individuales y se inicia de nuevamente el proceso de replicación. Bueno, espero haber contribuido en algo, de una manera muy sintética, obviamente, para lograr una mayor comprensión de qué son los virus y cuál es su importancia en este planeta Tierra, sobre todo para el género humano. Bien, agradezco sus atenciones. Aquí les dejo algunas fuentes donde pueden ampliar la información. Sí, y es un gusto haber estado con ustedes. Gracias.